los equipos permitían solamente 3 extranjeros nada más. Llegar ahí, la verdad que era súper complicado y yo tuve la suerte de llegar, por supuesto, ¿no? Cuando tú vas a España te hablan de Sotil, sin duda, ¿no? Porque además en esa época eran 2 extranjeros, era más difícil destacar. El extranjero tiene que demostrar su valía. Vamos a recargar el vínculo al balón. Ganarse respeto. Somos muy pocos los jugadores que de mi edad están fuera. Corte de Renato Tapia, jugador también ascendencia en este Celta. Sabía que iba a demandar muchísimo más esfuerzo y dedicación de lo que normalmente ya daba. En cualquier momento me pueden sacar como yo puedo sacar a alguien. Había gente que de hecho no quería que yo siga en el club. Debería ser España el primer lugar al que podría emigrar el futbolista peruano en... Solo hay una palabra y es un sueño ya. Ahí está Tapia. Otra vez, escucha el estadio. ¿Qué puedo decirle a la gente o a mis compañeros para hacerles creer que en verdad se puede ganar este partido? Estamos buscando otro jugador. El problema es que vamos hacia atrás con el Celta. Si no es sostenido el éxito de los futbolistas que van y abren las puertas, después se van cerrando, ¿no? El Celta de Vigo es uno de los equipos que más peruanos ha tenido en su historia. Y curiosamente, los 3 que ha tenido han jugado en la misma posición, de volante central. Le preguntamos un poco a Renato cómo se sentía y cómo estaban sus expectativas, sabiendo que en la ciudad ya se había escuchado el nombre de Juan Jairo Legario y de José Guillermo Chemo del Solá. Esto fue lo que nos dijo. ¿Sentías que había una expectativa, una valla alta? Cuando llegué me hablaron de ellos, sobre todo de Jairo, que lo recuerdan un poquito más, bueno, por el tiempo, pero... Claro, estuvo más tiempo. Pero sí que me hablaron de ellos, hay un poco de nerviosismo también, a ver cómo habían sido ellos en el día a día, ¿no? Yo no sé, yo de hecho soy una persona totalmente distinta a ellos y bueno, sí, no presión, pero sí algo bonito, ¿no? De que llegues a un club donde hubieron peruanos y aún así después de tanto tiempo lo sigan recordando. Bueno, fue una experiencia linda donde uno, cuando llega un poco a la profesional, se comienza a preguntar cosas, ¿no? Si uno tiene la capacidad o va a tener la oportunidad de poder llegar a ese nivel, digamos, de enfrentar a los monstruos que estaban en ese entonces, ¿no? El balón de Jayo, ahí está el peruano, no le llegó en condiciones a Velasco, saca el Rayo. Cuando tú vas a España te hablan de Sotil, porque además en esa época eran 2 extranjeros, era más difícil destacar. El que dejó el recuerdo más importante, sin duda, es Sotil. Por aquellos tiempos, una de las grandes figuras del fútbol peruano era la de Hugo Sotil, nacido en Ica en 1949. Pasó de estar en las divisiones inferiores de Alianza Lima a jugar luego por Deportivo Municipal y dando el salto a Europa para ser uno de los primeros jugadores peruanos en llegar a la Liga Española. A día de hoy, es junto a Juan Seminario, Miguel Loaiza y Pedro Aicart uno de los 4 únicos peruanos que han podido jugar en el Fútbol Club Barcelona y siendo el que más brilló sin ninguna duda. Fue protagonista de una de las mayores goleadas históricas del fútbol español en el siglo pasado, anotando un gol en el triunfo por 5-0 ante el Real Madrid y formando una dupla letal con el ídolo Johan Cruyff. El impacto de Sotil fue brutal. Sotil juega en un Barcelona que no le ganaba hace mucho tiempo al Madrid y le ganaron 5-0. Tú vas a España y en Barcelona en particular dices soy peruano y si te ven cara de pelota y fútbol te van a hablar de Sotil. Es un jugador que en un equipo demasiado importante como el Barcelona dejó una huella, ¿no? A los 7 años. Empezó a los 4, pero a los 7 lo tenía claro que tenía que ponerlo a un buen club porque le gustaba lo que hacía y lo hacía bien. A mí me encanta ser portero porque desde pequeño yo sentí como una pasión, entonces no importa cuántas veces me lleguen, yo siempre intento hacerlo lo mejor posible y me encanta. Será a los 2 o 3 años, es otro país, así que es algo único porque hasta podrías representar a tu país.
se está adaptando, pero lo está haciendo muy bien. A él le gusta esto. Y como le gusta, se exige y me parece que lo está haciendo bien. Está en un proceso de aprender y de adaptarse al sistema y juego europeo. En la transición de quinto a sexto me di cuenta que podría haber una oportunidad porque me sentía mejor o superior al menos al resto de compañeros y sobre todo de mi edad y gente mayor también. Entre ser grande Ventín y la selección me formé mucho. Yo la sub-17 la hice con 15 años, la sub-20 con 17 y creo que ahí me formé, ¿no? Creo que tuve entrenadores que me ayudaron muchísimo a crecer, no solamente en lo personal, sino en lo futbolístico. Ya con 16 estaba en Holanda y si bien es cierto tenía que volver. También hice un par de añitos ahí en la sub-19, segundo equipo. De hecho, el primer año que llego a Holanda ya con contrato profesional, hago todo el año en segunda, con el equipo B. Entonces, creo que en esos años que me tocaron entre competiciones sudamericanos y tal, creo que ahí me formé, pero si me preguntas un club que yo digo que me formé, seguramente este Grande Ventín. La verdad que cuando yo llego a la Liga Española, en aquellos años se hablaba de que la Liga Española era pues la mejor liga del mundo, ¿no? El mejor campeonato se jugaba en España. Todos los mejores extranjeros, no solamente de Sudamérica, o sea, nacidos en Sudamérica, sino también europeos, jugaban en España, ¿no? Era un fútbol muy potente. Es más, si no me equivoco, en aquellos años se llegó a denominar al fútbol español como la Liga de las Estrellas, ¿no? Y claro, el único representante peruano que había en los años 90 en España era yo. De los tiempos modernos, sin duda Chemo, ¿no? Chemo porque estuvo en Tenerife, porque estuvo en Celta, porque estuvo en Valencia y además creo que fue una carrera que fue creciendo y después es un tipo que cuando tú hablas en el entorno del fútbol de Chemo hay muy poca gente que no lo recuerde de una gran manera, ¿no? Para mí fue un honor y un orgullo el poder llegar a España. Yo llegué a España cuando tenía 23 años y yo me acuerdo cuando en años anteriores a veces pues pasaban partidos del Real Madrid por televisión, de vez en cuando. Pude ver en Chile varios partidos de la Liga Española, ¿no? Y la verdad que era otro fútbol, sinceramente, ¿no? Imagínate la satisfacción que fue para mí cuando el Club Deportivo Tenerife fue a buscarme para llevarme a jugar con ellos. Yo sabía que el Club Deportivo Tenerife era un equipo de los pequeños de la Liga Española, que había jugado, o sea, que teníamos muy poca historia en primera división, ¿no? Pero bueno, llegué yo y llegó un grupo de futbolistas importantes. Hicimos un muy buen equipo y la verdad que fue muy bien. Ese equipo fue una década gloriosa para el Tenerife, ¿no? El Tenerife, la década importante dentro de su historia ha sido la década de los años 90. Del Solar marca goles decisivos con un equipo que ya es capaz de ganar a cualquiera. Del Solar llega en el verano en el que el equipo chicharrero ya es famoso por quitarle una liga al Madrid en la temporada anterior. Su primera campaña era por tanto la de buscar retos mayores. ¿Cómo fue ese cambio de vivir tanto tiempo en Holanda y luego vivir aquí en España, que está mucho más próximo a nuestra cultura? Sí, bonito, bonito. De hecho, me gusta mucho Holanda. Viví muchos años, llegué en una juventud que fue muy linda también, entonces le tengo mucho aprecio a Holanda, pero estoy seguro que Vigo es totalmente distinto, ¿no? Por lo que quiere demostrar Vigo hacia el mundo, entonces creo que eso es muy bonito. Lima es un poco más Madrid y Vigo es un poco más Callao, ¿no? Que es puerto. De hecho, ayer estaba yendo por el puerto cerca y pues las casas están ahí al frente, entonces es algo muy bonito. A mí me gusta mucho, tiene mucha costa y es hermoso, la verdad. Y te conocen y te quieren mucho y a raíz de ti al Perú, o sea, ubicaban un poco de la gaseosa más tradicional, de la maravilla del mundo. ¿Tú sientes en todo momento que eres un embajador peruano aquí? Sí, creo que eso es lo que siempre he tratado de hacer durante los años que no solamente que estuve aquí, sino también en Holanda, ¿no? Un poco representar y llevar un poco de la cultura también a las ciudades. Creo que aquí, justo que te lo comentaba, hay muchos peruanos trabajando por aquí, sobre todo en el puerto. Hay muchos peruanos también que están por la ciudad y cercanos, entonces creo que toda la gente que vive aquí siempre tiene un amigo peruano, ¿no? Ya sea cerca acá en Vigo o en España, pero siempre están en contacto constante con Perú. En
realidad a nosotros naturalmente debería ser España el primer lugar al que podría emigrar el futbolista peruano por un tema de idioma. Y en algunos casos hasta por un tema de clima, sobre todo en el sur de España, ¿no? Nosotros deberíamos de tener muchos futbolistas jugando en el sur de España y sintiéndose cómodos con un clima cálido. Porque uno de los problemas del futbolista peruano en Países Bajos, en los países nórdicos, en Alemania mismo, es lo frío que es el invierno y lo dura que es esa época para el futbolista peruano. Por eso a lo mejor Portugal, España son lugares donde el futbolista peruano puede sentirse más a gusto. La liga, como te dije, es una de las competiciones más duras, si no la más dura del mundo. Yo sabía que me iba a costar muchísimo porque la exigencia era totalmente distinta. Llegaba a un club en el que demandaba por ahí una exigencia que yo realmente nunca la había tenido, nunca había pensado en que podía dar ese nivel y sobre todo físicamente no podía estar así. Y bueno, llegué, me fue muy bien el año que llegué. Antes de que firme llegué para mi cumpleaños, entonces la pasé muy bien. Tuve una experiencia muy linda aquí en Vigo y sabía que era el lugar donde me podía ir muy bien. Era difícil salir directamente de Perú a una de las mejores ligas en esos momentos como la española. Entonces me marcó muchísimo en lo personal, en lo profesional y en todo, porque es algo distinto a lo que normalmente uno podía vivir acá en Perú. El que pasó por el fútbol argentino como paso previo, o el fútbol chileno, en el caso de Chemo, que tenía otro rol, se relacionó rápidamente en Tenerife y estableció una relación en particular con los argentinos, por ejemplo. Había muchos futbolistas con los que se podía relacionar. El tema es cuando llegas a un vestuario en el que no hay jugadores sudamericanos. Ahí les cuesta un poco más, o jugadores que siempre han sido muy tímidos. Entonces ahí en lo que entras es en un problema de personalidad. Si no hablas el idioma va a ser mucho más compleja la adaptación. Ahora, en España es el mismo idioma y podría facilitar absolutamente todo. El tema es, quien llega tiene que sostenerlo, ¿no? Quien llega tiene que sostenerlo y demostrar por qué llegó. Pero para mí una de las principales razones de lo que dificulta todo es el entorno. Sí, de todos los países hay aquí, de Latinoamérica, de Europa, de Asia. Me llevo muy bien con todos, pero mi grupo es yo con otra de Chile, una de Andorra y una de Costa Rica, porque hablamos español las cuatro y nos llevamos muy bien, o sea, tenemos como la misma personalidad, entonces nos llevamos bien. Sigo sintiendo bien las raíces peruanas y sigo sintiendo diferencias entre gente española y gente peruana, pero sí, yo creo que estoy bien adaptado, pero sí. El idioma es importantísimo por el léxico del fútbol. Juegues en Ucrania, juegues en Croacia, juegues donde normalmente puedas jugar ya con gestos y mirás, porque en un tiempo también jugué en Grecia. Y decían piso era para atrás y luego cuestiones que y hacía piso y me iba para adelante hasta que me adapté, pero sí, lo importante era eso, ¿no? El que me ayudó muchísimo el idioma. Cuando fui, ya sabía más o menos quiénes estaban y habían varios argentinos, eso también me ayudó, que compartí Eduardo Berizzo, que compartíamos cuarto con él en la concentración, con él me hice muy amigo, con toda su familia. Ahí no sentí mucho el cambio de haber ido a Argentina a España, ¿no? Me adapté mucho más rápido, pero yo también pienso que la salida de los chicos jóvenes a veces, primeramente sí, todo es ilusión, y de repente ya cuando pasa un mes y ya esa ilusión pasa, no tienen seguramente la fortaleza mental o de compartir de repente, de hacerse amigo, porque el vivir solo, muchas veces solo, te genera cosas como decirte qué hago acá y esto no conozco a nadie, cosas que yo me dije en su momento en Argentina, ¿no? Sobre todo que se sientan representados, ¿no? Por nosotros. Creo que, como tú dices, hay mucha cultura, sin embargo, hay muchos chicos que hablan inglés o que no hablan inglés y tienen otra lengua y te están hablando español, no han llegado hace mucho y tratan de incorporarse a la cultura, a lo que es Vigo, a su comida también, que obviamente no es lo mismo que seas peruano y vengas a Vigo o que seas, por ejemplo, de Larsen, que venga de Noruega, claro, y tenga una comida totalmente distinta, ¿no? Entonces, creo que eso
no solamente el club, sino también de parte de los chicos, de integrarse y tratar de conocer un poco más la historia y querer representarla, eso lo hace muy bonito. La Liga es una marca importantísima a nivel mundial en todo lo que es el fútbol profesional, con una repercusión enorme, y también ha querido de algún modo que esa influencia que tiene se lleve también al fútbol de menores, al fútbol base. Esta es la razón por la que después de muchos proyectos en diferentes territorios a nivel internacional llega un proyecto en España, y en España, en la capital, aquí en Madrid, en este lugar, en Villaviciosa de Odón. Necesitábamos nuestro propio lugar, nuestro propio enclave donde desarrollar el fútbol, y no solamente el fútbol, sino también la educación y los valores, que son los valores de la Liga a nivel, como decía anteriormente, mundial. ¿Y cómo es esa experiencia de los 12 años vivir solo? Al comienzo difícil, pero es que... Muy difícil, debe ser. Había un amigo peruano también ahí, que también había quedado una beca y me lo facilitó mucho. ¿Qué era lo que más extraña o lo que más te costó para adaptarte? Dejar a mi familia en Perú y la comida se extraña. 12 años, wow, hay gente que recién se va a los 19, a los 20 y les cuesta, futbolistas profesionales, no imagino a los 12, imagino algunas noches, no sé si de lágrimas o llorando, extrañando bastante, ¿no? Sí, se extraña bastante, la familia, la comida, todo, en general los amigos también. Pero cuando tiraban la pelotita en la cancha... Se olvidaba. Se olvidaba. Sí. Cuando uno se va a vivir a otro país, lo primero que echa en falta es a la gente que tiene cerca, ¿no? A la familia en este caso. Y la verdad que los primeros meses fue muy difícil para mí, por más que estaba en una ciudad muy parecida a la nuestra acá en Lima, que es Santiago de Chile. El cambiar de país, el estar, pues, conocer gente nueva, se me hizo bastante complicado al principio, pero yo te puedo decir de que al cabo de 6 o 7 meses ya me sentía plenamente adaptado, no solamente a lo que es el equipo donde fui a jugar, que era Universidad Católica de Chile, sino también a lo que era Santiago como ciudad, ¿no? Entonces, fue duro al principio, pero después muy gratificante. En términos generales, el futbolista peruano tiene una carencia de figura paterna grande, y en muchos casos, cuando sí existe el padre, o en muchos casos no existe directamente o no tiene una presencia, por una cuestión económica, el chico que empieza a ganar algo de dinero se vuelve el jefe de la casa a una edad en la que no está preparado ni capacitado para hacerlo, pero las circunstancias se lo ponen delante y lo tiene que afrontar. Y ahí es donde el entorno, es una palabra que está de moda para hablar de los representantes, porque hoy día son más equipos de trabajo que una sola persona, tiene que tener un rol clave para guiarlo, para guiar a la familia, para orientar a todos alrededor de este chico que en un momento se vuelve como una esponja, que todos lo quieren exprimir, y que el chico probablemente no sabe cómo manejar, no sabe decir que no a determinados pedidos que vienen, y que una manera de escapar a ese entorno familiar que termina siendo agobiante es buscar otros entornos en los que se siente más cómodo, y no en este entorno que termina siendo de una presión desmesurada a veces para el futbolista. Bueno, se intenta siempre mantener un apoyo constante con los jugadores y jugadoras que están en el proyecto, teniendo diferentes reuniones con ellos individuales, que nos expresen sus inquietudes, sus problemas, intentar estar con ellos en lo máximo posible. Es complicado, sobre todo los primeros días cuando dejas a tu familia, los primeros meses sí es muy complicado, porque al final tienes 12 años y obviamente estás acostumbrado a vivir con tu familia, más en cuarentena, que había pasado tanto tiempo con mi familia, entonces sí es muy complicado, pero bueno, hay que sacrificarse, ¿no? Y cada noche llorando en mi cuarto, pero no, nunca pensé en dejarlo. Es complicado porque los extrañas mucho y te gustaría estar con ellos, pero no se puede. Te lo digo yo, incluso siento el paralelismo conmigo, ¿eh? Cuando jugué en la selección yo jugaba sub-20 por Perú y tenía 14 años. Y a mí me ofrecieron varias becas para irme a jugar. Y lo primero que pensaba era, ¿cómo voy a dejar a mi familia? Una situación que hoy dices, no puede ser. Pero es que, claro, el peruano se independiza cuando se casa. El peruano se independiza cuando va a salir de casa. En cambio, en Europa salen muy pronto, en Estados Unidos están acostumbrados. Es como, ok, terminaste el colegio, te vas a vivir a otro lado para la universidad, sin problema. Pero acá estamos acostumbrados a visitar a nuestra amiga que vive a 2 cuadras de tu casa, a ir al club, a juntarte con la familia muy seguido. Y eso no genera una independencia natural a corta edad. Entonces la transición
termina demorando más. Hay situaciones, yo te lo digo porque claro, me pasó a mí y creo que hay muchos jugadores que hay que convencer para una propuesta interesante a corta edad y que unos años más tarde dirán ¿qué hice?, ¿no? Al inicio me costó mucho, hasta diciembre fui a Chile a pasar fiestas allá, pero sí, al inicio me costaba mucho, los extrañaba mucho. La mayoría de chicos de tu edad no tienen esa posibilidad, ni siquiera esa madurez mental de despegarse tanto de ese vínculo familiar tan nuclear, primigenio, pues de mamá, papá. O sea, eso te da una madurez, creo que es una ventaja, ¿no? Cuando yo voy a ver a mis amigos de Perú, todos me dicen que estoy loco, que no sé cómo lo han hecho, que no podrían hacerlo, pero bueno, que cuando lo haces no es tan difícil como parece. Bueno, aparte tienes, o sea, la Liga Academy la tienes en el pecho ahorita, eso debe ser un orgullo increíble, ¿no? Sí, sí. Los que vinieron después de los Chemo, de los Pablo Segarra, de los Jairo, de los Martín Hidalgo, fueron pasando algunos, no lo hicieron tan bien como para seguir abriendo puertas, ¿no? Entonces hoy en día aparece un chico joven, colombiano, ecuatoriano, para no compararnos con el Río de la Plata, y da más certezas, más seguridades un ecuatoriano, un colombiano que un peruano. No, yo creo que estamos muy poco vistos en el extranjero, ¿no? Si bien conseguimos ir al Mundial, que hicimos que el fútbol peruano se vea un poquito más, creo que al no ir al segundo, creo que volvimos a bajar a lo mismo y hacen que el jugador de fútbol peruano no lo vean tanto y no sea tan confiable para llegar a esa liga, ¿no? ¿Cómo ven al mercado de Perú desde España? Esa percepción cambia con rendimientos muy altos. Creo que ese ha sido uno de los factores. Y lo otro es que el jugador peruano le cuesta salir de la zona cómoda, de confort, de tranquilidad, paternalista, donde se siente muy arropado, ¿no? Hay un tema cultural que termina influyendo muchísimo. Los equipos españoles, como los equipos de las grandes ligas, cuando miran a Sudamérica, lo primero que miran es Brasil, Argentina y después Uruguay, ¿no? Porque, y eso es histórico, ¿no? O sea, históricamente siempre ha sido así. Ahora quizás en los últimos años se ha incrementado la llegada de colombianos a Europa, la llegada de ecuatorianos a Europa, pero siempre los mercados fuertes han sido el brasilero, el argentino y el uruguayo, y eso me parece, que creo que la tendencia va a seguir similar, ¿no? Yo me recuerdo mucho un comentario que me hizo una persona que tenía un alto cargo en un club histórico del fútbol español, cuando yo le sugerí el poder llevar a un peruano a jugar a un equipo en España. Estoy hablando de en los años que yo jugaba allá. Claro, ¿no? Y su respuesta fue, si son sudamericanos, contrato brasileros, argentinos o uruguayos, porque los demás son muy indisciplinados. Creo que en la liga holandesa hay muchísimo más margen de error. Son muchos jóvenes que prácticamente son formadores y tienes que rendir, ¿no? Entonces eso se nota muchísimo, ¿no? Creo que acá los errores te condenan y se notó eso, ¿no? Sobre todo llegar y saber que tienes que rendir, que sabes que si no lo haces el siguiente y tienes que esperar a ver si te dan otra chance, ¿no? Creo que eso fue lo que más chocó. Yo creo que el futbolista peruano, fuera de la disciplina que hay que tener, creo que no se la cree. Muchos hablan, a nivel de Sudamérica hablan que el peruano es muy técnico, pero falta lo otro, ¿no? Porque hoy día con solamente técnica no alcanza, ¿no? Nosotros tenemos un problema de formación, ese problema de formación es integral, no es solamente de formación desde lo futbolístico, sino de la capacidad del futbolista de adaptarse a circunstancias adversas que se dan siempre cuando sales a jugar a otro país o emigras. Entonces no se ha dado con tanta frecuencia. Y hemos tenido, y creo que esto es el punto más importante para que existan tan pocos peruanos, mucho jugador que ha ido y no ha rendido al nivel que se esperaba. Quería saber si tenías algún mensaje para la afición para este partido. Como lo dije, primero blindar al grupo y segundo conectar más que nunca con la afición. Porque no solamente nos vamos a salvar nosotros, ellos nos van a salvar también de salir de esta situación y los necesitamos, hoy más que nunca.